Buenos días, amada iglesia. El Señor les continúe bendiciendo y preparamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a entrar al segundo capítulo del Evangelio de Marcos y es un capítulo bien interesante, y especialmente el pasaje de hoy es un pasaje hermosísimo, uno de los pasajes que a mí más me gusta de todo el Evangelio. Y mi oración esta semana e incluso hoy en la mañana era: Señor, es un pasaje maravilloso, no permitas que yo lo vaya a echar a perder, ten misericordia de mí, porque es un pasaje hermosísimo. Es un pasaje que inicia el capítulo 2. Obviamente finalizamos el domingo anterior el capítulo 1 y son dos capítulos completamente diferentes. En el primer capítulo vimos un capítulo glorioso de Jesús entrando en escena, trayendo el Evangelio, y la oposición que vimos fue una oposición más que todo espiritual. Ahora en el capítulo 2 va a comenzar una oposición, pero esta vez una oposición desde la esfera humana, y esta oposición a lo que Jesús ha venido a hacer va a ir aumentando en intensidad. Esta oposición va a comenzar ahí, primeramente en el corazón, luego la gente, algunos se van a ir a quejar con sus discípulos y después van a ser más atrevidos y van a llevar la protesta delante de Jesús para preguntarle por qué hace esas cosas o le permite a sus discípulos hacer ciertas cosas. Pero el pasaje de hoy es uno de los pasajes más curiosos de todos los evangelios, especialmente el Evangelio de Marcos, pero contiene la verdad central del Evangelio. La verdad central. Y este pasaje nos va a permitir contestarnos quizás la pregunta más importante de la vida. Y es: ¿cuál es nuestro mayor problema? ¿Cuál es la mayor dificultad de nuestra vida? Imagine por un momento que en este día, hoy, Dios le dijera: voy a solucionar uno de tus problemas. Escoge uno. ¿Cuál sería el primero en la lista? Piensa un momento, ¿cuál sería el primero? Uno solo. Ese solo. Mío, pero con tanto que hay variedad para escoger, ¿cierto? ¿Cuál es el problema más grande del ser humano? ¿Cuál es tu problema más grande? ¿Cuál es mi problema más grande? Y si yo tuviese que solucionar uno solo, ¿cuál sería? Ahora sí digo, la respuesta no es plata. Ya volé el 90% de las respuestas que vinieron, ¿cierto? ¿Cuál crees tú que es tu mayor problema? El problema más urgente que tienes. Bueno, este texto contesta a esa pregunta. Vaya conmigo a Marcos capítulo 2, desde el verso 1 al 12. Y cuando lo tenga me dice amén. ¿Ya está ahí? Dice Marcos capítulo 2, desde el verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera,
dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿No les parece precioso este pasaje? Este pasaje lleva la autoridad de Jesús a un nivel superior. Hemos visto en el capítulo 1 que en la proclamación del Evangelio Jesús mostró su autoridad en la tentación, al llamar a sus discípulos a seguirle, en la enseñanza contra la enfermedad, contra el enemigo, pero ahora la autoridad de Jesús llega a un nivel superior. La autoridad de Jesús ahora se extiende a perdonar pecados. Tiene autoridad para perdonar pecados. Y este pasaje quiero que me acompañen esta mañana a estudiarlo por lo menos desde tres aspectos. Lo primero que yo quiero llamar su atención en esta mañana son los personajes que están en este relato bíblico. Los personajes son bien cruciales e interesantísimos para entender la verdad que hay detrás. Luego vamos a estudiar el verdadero problema que hay aquí relatado. Y por último vamos a hablar de cuál es la solución. Perdón. Personajes, problema y perdón son las palabras del sermón de esta mañana. Entonces, en primer lugar, permítanme llamar su atención sobre los personajes que están en este relato. El relato tiene un grupo de personajes que es necesario estudiar en detalle, pero más que estudiarlos, quiero que usted se pueda meter en esta historia y mire a ver con cuál de ellos se puede identificar en esta mañana. Una de las particularidades del Evangelio de Marcos es que nos incluye dentro de cada uno de sus relatos. Decía nuestro hermano Henry hace unos domingos cuando estudiaba, en esa barca que ese día en que Jesús subió a la barca puede ser cualquiera, y enseguida nos metía en el relato. Bueno, aquí también podemos vernos reflejados. Aquí estamos tú y yo. ¿En cuál de estos personajes nos encontraremos? Bueno, hay por lo menos 5 personajes, si a los grupos también le llamamos personajes. Dentro de esta historia aparece la multitud, los espectadores, ¿cierto? Vamos a encontrar al paralítico, vamos a encontrar a un grupo que son llamados los 4, ¿cierto? Se llama simplemente así, los 4. Obviamente está Jesús y hay otro grupo llamado los escribas. Esos son los 5 grupos que están interviniendo en este relato bíblico. Estudiemos muy brevemente, pero usted va a identificar cuál de estos es usted. En primer lugar, en los 2 primeros versículos, vemos a Jesús entrar nuevamente en Capernaum, dice Marcos, después de algunos días. ¿Por qué? Lo habíamos dejado en una gira en Galilea y después de haber sanado al leproso, no podía entrar por toda la gente, así que estaba en un lugar desierto. Deja pasar unos días, entra muy seguramente silenciosamente a la ciudad nuevamente, a Capernaum, que era su base ministerial. Entra a la casa, posiblemente la casa de Pedro y de Andrés. Pero ¿qué pasa enseguida apenas Jesús está en casa? Se riega la noticia, ¿cierto? Jesús ha vuelto. Y enseguida, ¿qué sucede? Se juntaron muchos en la casa. Dice el verso 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús siempre tenía claro, ¿no?, cuál era su prioridad.
les predicaba la palabra. Marcos nos relata ahora que Jesús vuelve a Capernaum, entra otra vez en Capernaum después de algunos días, semanas o meses, pero ya estaba en casa y la multitud comienza enseguida a formarse. Marcos usa la expresión muchos, no cabían ni siquiera aún en la puerta. En esta multitud había de todo, ¿cierto? Curiosos, espectadores, buscadores de milagros, algunos seguidores genuinos. En esta multitud también había un grupo particular llamado los escribas, pero la mayoría de estas personas estaba atraído por algo que Jesús podía hacer, por la curiosidad, por la fascinación. La mayoría no quería un compromiso genuino, estaba simplemente allí para ver qué pasaba. La multitud es un personaje muy importante en Marcos. Antes del capítulo 10, Marcos lo va a mencionar como 40 veces. Y Jesús siempre se va a dirigir a la multitud, a pesar de que la multitud no es confiable. Pero es que en medio de esa multitud va a salir uno que otro. En medio de esa multitud está Zaqueo, en medio de esa multitud, ¿cierto? Hay una mujer con flujo de sangre, en medio de esa multitud está Jairo pidiendo su milagro. Pero Jesús siempre tiene claro su propósito, les predicaba la palabra. La pregunta es, ¿qué tanto te identificas con la multitud? Porque hay muchos seguidores de Jesús del montón. Y la multitud tiene un problema serio. Y es que la multitud no le deja a quien quiere genuinamente llegar a Jesús llegar hasta Él, porque la multitud lo tapa. Hay muchos cristianos del montón. Mira, yo sí voy, pero no me quiero comprometer de a mucho. No tanto como para estar rendido a sus pies. Estoy ahí, hago acto de presencia, pero simplemente estoy ahí como un número más. Ese es el verdadero problema de la multitud, que está distante, está camuflada, está escondida, no comprometida. Ese es su problema. Está interesado por lo espectacular, está interesado por ver qué pasa. Algunos vienen a curiosear, es la palabra, a ver qué sucede en la iglesia, a ver cómo va hoy, si el servicio hoy está bueno, más o menos. Y entonces un poco crítico, ¿qué te parece? Ahí va. El problema es que ser cristiano del montón no permite que otro llegue a Jesús. Porque la gente que está afuera mira a los cristianos y dice, mira, ¿y eso que es cristiano? Y verlo en lo que anda. Pero no es alguien realmente comprometido. Es alguien que parece porque está ahí entre la gente que está escuchando a Jesús, pero no es alguien que se ha rendido a sus pies. Me estoy haciendo entender. Ese es el verdadero problema. Y hoy en día, con toda la cantidad de cristianos y seguidores de Jesús, entre comillas, del montón, la gente está perdida entre qué es ser cristiano y no. Dice, si eso es ser cristiano, mi hermano, ni me interesa. La cantidad de maridos que no pueden ver realmente a Jesús porque no ven a través de su esposa, porque su esposa es un cristiano del montón. Y viceversa. ¿Cierto? No pueden verlo, no pueden llegar hasta Él. La cantidad de hijos que dicen, no me interesa. Porque si mi papá dice ser cristiano y es como es, y resulta que su papá es un seguidor de Jesús de multitud, de que está simplemente ahí en un número. Está lejitos, así como para ver qué pasa, así. Viene los domingos así. Ya ahí se va. Pero lo cuentan y creen que es cristiano. Estamos bloqueando nosotros para que otro venga a Jesús. Ese es el primer grupo del texto. La multitud. ¿Qué tanto te identificas con él? Este grupo bloquea, obstruye. Pero hay otro grupo en el texto, o hay otro personaje. Este sí es uno de los personajes centrales, ¿cierto? En el verso 3 aparece un paralítico. Entonces vinieron a él, la primera parte dice, unos trayendo un paralítico. Entonces el relato ahora cambia de la multitud, de los muchos, a uno, se enfoca en un paralítico, alguien que depende totalmente de otro.
Los paralíticos no eran rechazados como los leprosos en la época de Jesús, ¿cierto? Su padecimiento no se consideraba contagioso, pero había la percepción de que ese estado era producto del pecado, ¿cierto? Algo debió hacer. Yo no sé, allá en la curación de un ciego a Jesús le preguntan, ven acá, ¿quién pecó, él o sus papás? Porque hay una teología retributiva ahí de que si está así es por algo tuvo que hacer en esta época. Y este paralítico en especial marca a todos los evangelistas, que todos tienen este mismo relato. Los evangelios sinópticos tienen este relato. Entonces, el paralítico, soy yo así, alguien lisiado espiritualmente, consciente que necesito de otro porque por mí mismo no puedo, consciente que no puedo hacer nada por mí mismo. Luego aparece mi grupo favorito. Aparece un grupo llamado Los Cuatro. Y en el relato, además obviamente de Jesús, este es mi grupo favorito. 3, versículo 3 al final, era cargado por 4. Versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Estos son mis favoritos. Hace muchos años escuché en este lugar una prédica de un pastor amigo. La prédica no se me olvida jamás, voy a yo tener como 14 o 15 años. La prédica se llamaba "Se necesitan camilleros". Ya usted puede entender el resto. Hablaba sobre estos 4 hombres. Son los encargados de traer al paralítico a Jesús. Sin embargo, se encuentran en una situación complicada, ¿no? Vienen cargando un lecho, hay mucha gente, aún ni siquiera a la puerta pueden pasar, pero no se quedan con eso, ¿cierto? El gran problema de la multitud, ¿cierto? Que no deja ver, que no deja llegar a Jesús, al que realmente quiere llegar y necesita llegar. Pero ellos no se dan por vencidos y dan un plan agresivo y extremo. Van por el techo, pero de que llegamos. Y estos eran techos que estaban construidos así con lingotes de madera, paja, barro encima. Así que se puede imaginar el estrupicio que tuvieron que haber hecho estos 4. La bulla que debieron hacer, pero descubren el techo, suben a la casa y una vez allí calculan, bueno, ¿dónde está Jesús más o menos? Y el cálculo como que les sale bien porque el paralítico cae exactamente donde está Jesús. Cuéntame, ¿cuántos van? Aquí. Bueno, y por ahí lo bajan. Los 4 han cargado a este paralítico quizás por una escalera, han llevado el lecho de este hombre, han hecho un hueco y con sus mismas fuerzas lo han bajado hasta Jesús. Wow. La estrategia fue eficaz. Aunque yo no me imagino qué pasaría si eso ocurre hoy aquí. Ni tampoco me imagino cómo reaccionaríamos nosotros. Imagínense un hueco en el techo y después, ¿qué es eso? Y cuando se asoma así, hay 4 asomados. No quiero ni pensarlo. Muy seguramente Jesús, mientras enseñaba, antes de tuvo que haberle caído rama, polvo, la casa llena de todo lo que componía el techo. Y Jesús ahora está frente a este paralítico. Y les decía, somos nosotros como estos 4. Estos 4 no van a sacar ningún provecho de llevar al paralítico a Jesús. Estos 4 han hecho un esfuerzo ellos mismos por llevarlo hasta Jesús. ¿Qué provecho van a sacar? Se han expuesto a que todo el mundo diga, mira, los otros imprudentes, ¿para dónde lo llevan? No dejan de escuchar la prédica. El desorden con el que entraron. Se han expuesto a que la gente, ¿cierto? A que el dueño de la casa, mira, estás loco. A dañar el techo. Se han expuesto a lo que sea por esta acción. Su sacrificio y su esfuerzo es por otro y para llevarlo a Jesús.
Por eso les digo que son mis favoritos. Y la pregunta es, ¿qué tanto tú y yo corremos riesgo y pagamos el precio para llevar a otro a Jesús? ¿Qué tanto nosotros vivimos para otro? ¿Qué tanto nosotros, con tal de traer a otro a Jesús, soy capaz de hacer cualquier cosa? ¿O simplemente hago las cosas según qué provecho pueda sacar yo? ¿Cómo voy yo ahí? Ay, si hago eso, ¿cómo voy? ¿Qué ganancia tengo? Ayer hablaba con un amigo y le decía, ¿tú te imaginas donde cada cristiano, por lo menos de esta congregación, tuviera esta conciencia de vivir en función del otro? No de lo que yo pueda sacar, no de mi provecho personal, sino de cómo otro puede ser beneficiado con lo que yo hago. Y les pongo un ejemplo. Cuando usted recibe una carta, por ejemplo, para que ayude al ministerio infantil, mira que queremos hacer esto para los niños, y es que lo decía en ese momento. Lo decía mientras traíamos los aires para el salón de los niños, porque nuestros niños hoy están dando clases con aire. Y entonces, escuchen un momento, miren. Y le decía, ¿te imaginas donde todo el mundo tuviera la conciencia de vivir para otro? Y que cuando yo recibiera, dijera, ¡wow! Tengo una oportunidad de oro para derramarme en favor de los niños, para acercarlos a Jesús. Y no, otra vez van a pedir plata. Claro, porque cuando digo eso estoy pensando en mí y en mi bolsillo. Y estoy manifestando una actitud de mi propio corazón, me estoy haciendo entender. Pero cuando vivo para otro, digo, wow, tengo una oportunidad para acercar a alguien. Mira, ¿cómo puedes diferenciar tú la gente que verdaderamente te ama? La gente que verdaderamente te ama es aquella que te ha acercado a Jesús. Esa es la gente que un día pensó y que fue capaz de hacer cualquier cosa por eso. Si tenía que pagarte el transporte, te lo pagaba. Si tenía que pagarte un campamento, lo hacía. ¿Cómo mides tú a tus amigos verdaderamente? ¿Quiénes son verdaderamente tus amigos? Aquellos que te están acercando a Jesús, aún pagando un precio altísimo por eso. Aún invirtiendo de su tiempo para mostrarte en el discipulado quién es Jesús. Esos son tus amigos verdaderamente. Esa es la gente que verdaderamente te ama, la gente que ha invertido recursos, su tiempo, que se ha gastado, que se ha esforzado para acercarte a Jesús. ¿Quién no te ama? Es que te aleja de Él. Estos amigos, los cuatro, están ahí encima del techo, bajándolo, porque saben que este paralítico tiene que estar cerca de Jesús. Wow. Ya saben por qué son mis preferidos. O sea, Señor, ayúdame a ser como estos cuatro. No importa el precio que haya que pagar. No importa el esfuerzo físico que haya que hacer. No importa lo que tenga que hacer, Señor, con tal de que alguien esté más cerca de ti. Ayúdame a no pensar solo en mí mismo y en mi propio bolsillo, en mis propias necesidades. Si yo estoy es para que me den. Sino realmente a derramarme por otro, a correr el riesgo y pagar el precio por otro, como estos cuatro. Obviamente está el personaje central, Jesús. En el verso 5 dice, al ver Jesús, ¿qué vio Jesús? La fe de ellos, los cinco, dijo al paralítico, hijo, Mateo dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. El Salvador misericordioso. Obviamente vamos a hablar al final de esta enseñanza mucho más, pero aquí simplemente en el análisis de los personajes quiero mostrarles qué ve Jesús. Jesús ve la fe de ellos. Jesús no ve hueco en el techo, hermano. Jesús no ve quién va a pagar eso ahora. Jesús no ve la imprudencia. Jesús no se molesta con la multitud. Miren ustedes, no le han abierto espacio a este paralítico necesitado. Ustedes están pensando nada más en... No, Jesús ve la fe de ellos.
Miren, a Jesús ni siquiera le impresiona la táctica de los amigos. ¿Y ustedes cómo hicieron para subirse para mí? No le impresiona eso. Pero hay algo sí impacta a Jesús. ¿Qué? Dice la fe de ellos. Entonces, si trata de identificarte en este aspecto con Jesús, ¿tú hubieses visto fe en eso? ¿O lo hubieses visto como un acto imprudente? Para ser como Jesús, ¿cierto? Tendríamos que haber dicho, wow, qué fe. Entonces, vayan a esos muchachos allá. Jesús los ve espiritualmente hambrientos. Tienen fe, pero no tienen fe en la fe ni en cualquier cosa. Tienen fe en el objeto correcto, porque el asunto no es tener fe, es poner la fe en el lugar correcto. Y estos hombres saben que tienen que llegar hasta Jesús. Así que Jesús ve la fe. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Hubiésemos reaccionado como Jesús, ciertamente, ¿no? Oh, qué fe. Si hubiese sido el dueño de la casa, si fueses tú quien estuviera enseñando en ese momento, ¿cómo hubiésemos reaccionado? Bueno, entonces está la multitud, está el paralítico, están los cuatro, está Jesús. No, con ninguno me identifico. Problema serio, pues solo queda ahí un grupo. Ahí queda solo un grupo que se llama los escribas, ¿cierto? Los escribas aparecen ya después que Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. En el versículo 6 al 7, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Estos son los religiosos, ¿cierto? Hostil, ya vienen con su teología definido, ya ellos no vienen a ver qué dice Jesús para aprender, vienen a ver en qué se cae, qué no encaja con su teología, ¿cierto? Entonces están allí porque ya tienen un concepto teológico ya específico y ahí están mientras Jesús hablaba. Y lo que está sucediendo no encaja con lo que ellos tienen en su cabeza, ¿cierto? No encaja con su conocimiento. Lo sucedido, ¿cierto? No encaja en su teología. Y ellos llevan allí a un pensamiento en su corazón. Y todo predicador sabe que hay dos sermones, el que se está diciendo aquí y el que está pasando en el corazón del hombre. O sea, siempre va a haber una controversia, siempre va a haber un choque. Están, bueno, por un lado los que se duermen, pero quien realmente está atento con eso no habla. Una vez un amigo le pasó algo y dice, no, que despierta al hermano que está a su lado, y entonces una vez le digo, si usted lo durmió, si usted lo durmió, usted lo despierta. Así que por eso yo no mando a despertar. Yo lo dormí, yo lo despierto. Pero quien verdaderamente está atento va siguiendo el sermón en su pensamiento. Que va diciendo, esto como que ahí va, así. Ahí se está como que desviando. Pues no sé, hoy vino como, no sé, esto no me cuadra de a mucho. Pero ya trae un concepto estipulado. Pero está ahí con su cara de escriba así. Más o menos. Está aprendiendo a predicar, ahí va. Eso no estoy muy de acuerdo, ahí me parece que se excedió con ese tema de la carta, no me gustó, no me parece, porque esta semana me pasaron una ahí. Ya él sacó sus conclusiones, ahora está a ver si encaja o no encaja. La pregunta es, ¿qué tanto nos parecemos a los escribas? Son expertos en la ley. Tienen una opinión de cada cosa. ¿Y cómo hay el experto? Nosotros los colombianos especialmente somos expertos en todo, ¿cierto? Somos expertos en economía, somos expertos en política, somos expertos en fútbol. No me parece que el técnico ahí falló, debió y hace la estrategia 4-2, 2-3-4 y tal, y saliendo así, ¡guau! Resuelven un partido en 2 cambios, porque somos expertos en eso. Esos son los grupos que están ahí. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Soy multitud. Viene un domingo
los diáconos contaron 230 personas y usted estaba ahí un número más. Pero realmente no es alguien rendido a los pies de Jesús. Más, su verdadero problema es que la gente lo está viendo y está creyendo que usted es cristiano. Lo que ha hecho es alejar más gente. El que no recoge conmigo, desparrama, decía Jesús. Es mejor, hazte un ladito. Soy un cristiano del montón. Soy un paralítico que entiende mi necesidad de que dependo total y absolutamente de otro. Soy un decidido a sacrificarme por otro, por llevarlo a Jesús como los cuatro. No importa cuánto me cueste, sangre, sudor, lágrimas. Soy como Jesús, capaz de ver más allá. O simplemente soy un religioso hostil sentado en una congregación a ver en qué se cae el predicador en la mañana. No hay más. Además de los personajes, porque esto no es solo un análisis de personajes, este texto resume cuál es el problema fundamental del ser humano. Versículo 5. ¿Cuál es tu mayor problema? Al ver Jesús, la fe ¿de quién? De ellos. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Imagine nuevamente esta escena, ¿cierto? No vamos a imaginar que el paralítico entró así de forma tan espectacular como este. Todo el esfuerzo realizado para quitar el techo, ¿no? Simplemente está allí frente a Jesús, para que Jesús le diga: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué hubiese hecho usted o yo? O esas personas que ponen de sparring en las campañas de milagro que acompañan, ¿no? Y que, pastor, su problema era que no podía. ¿Qué le hubiese dicho usted? Jesús, espera un momento, creo que estás viendo mal. Esta persona no viene para que lo perdones, en primer lugar. Hay un problema más grande que él tiene. Creo que no te has dado cuenta, pero es un lecho en el que viene, ¿no? Y este lecho en el que viene es porque es paralítico. El mismo paralítico le puede decir: bueno, sí, muchas gracias, pero tengo un problema más serio. Tengo parálisis. Creo que no te has dado cuenta, Jesús. ¿Cuál era el mayor problema de este hombre? ¿Su parálisis o su pecado? El mismo gran problema que tú y yo enfrentamos. Nuestro mayor problema, nuestro problema más urgente y más grande, ¿cierto? No es físico, ni siquiera si estás sobre un lecho y eres paralítico. Amén. Cogí mal en la lista de la pregunta del inicio. Jesús sabe algo que este hombre no sabe y que sus amigos no saben, y es que este hombre tiene un problema mucho más serio que su parálisis: su pecado. En otras palabras, Jesús le está diciendo: entiendo tus problemas, entiendo tu sufrimiento, pero el principal problema de tu vida, al igual que el de todo ser humano, no es tu sufrimiento, es tu pecado. El problema más urgente, y esto podría sonar como ofensivo, como ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está eso que Él sabe de qué cosas tengo necesidad? Sí, las sabe, las conoce. Pero el verdadero problema, ¿cierto?, no es lo que te ha sucedido, sino cómo nosotros hemos reaccionado producto de nuestro pecado ante las circunstancias. Contra lo que te ha pasado ya no puedes hacer nada, pero de aquí en adelante algo sí puede cambiar en tu vida para siempre, después que te encuentras con Jesús. Yo creo que esto brinda esperanza. Yo debo comprender que el mayor de todos mis problemas se llama pecado. Y hasta que yo no entienda eso, no voy a poder vivir correctamente. Que mi problema más grande es el pecado. Y yo no estoy hablando de hacer cosas malas. Este es un paralítico
A este paralítico se le dificultaba robar, se le dificultaba si tenía esposa engañar a la esposa si no lo había dejado, porque estaba paralítico. El problema no es lo que hacía, el problema es que el pecado en singular está alojado dentro del corazón humano. Y estaba paralítico y todo, pero era pecador. Porque no es un problema, lo que hacemos, lo que pensamos, es un resultado de que el pecado está alojado allí en nuestro corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, pecados en plural es lo que hacemos, pero pecado en singular es lo que está en mi corazón que produce los pecados. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, el problema no es que mentí. El problema es que esa es la consecuencia, ese es el síntoma de que tengo una enfermedad llamada pecado en singular. Me estoy haciendo entender. Y viene a manifestarse en todas las cosas esas que están ahí, las obras de la carne y todo. Pero pecado como tal, arraigado en mi corazón, también lo podríamos definir y en última se resume a pretender vivir sin Dios. Haber pretendido vivir por mi propia cuenta, ser mi propio rey, saber yo qué es lo que debo decidir, qué es lo que tengo que hacer. Ese es el verdadero problema del ser humano. Haber pretendido vivir sin Dios. Y de ahí se desprende todo lo que usted quiere. Ser yo quien dictamine qué está bueno y qué está malo, qué está bien y qué está mal. Y como yo decido, todo se vale. Este paralítico estaba muy limitado para hacer actos pecaminosos. Y no por eso no era un pecado. Ahora cuánto más usted y yo, hermano. Estamos completicos y high. Y con el pie que nos baila. Y dicen a mí, no esperando un punto para volvernos cocada. Así que Jesús está profundizando al verdadero problema del ser humano. Jesús está llegando más allá, le está diciendo, mira, si vienes a mí simplemente para que te sane, no conoces cuál es tu verdadero problema. Y eso mismo tiene que decírnoslo hoy. Es decir, si has venido aquí buscando a Jesús simplemente para que esa hoja de vida reviente, no has entendido cuál es tu verdadero problema. Amén. Así es. Si has venido buscando a Jesús o pretendes seguirle simplemente para que te sane, no has entendido cuál es tu verdadero problema. Si has venido buscando que te prospere, no has entendido que tu problema mayor no es de plata. Resultaría obvio que un paralítico desearía volver a caminarse con todo su ser, y es normal que eso suceda. El asunto es cuando creemos que esas cosas nos van a salvar. Y así somos nosotros. Nos pasamos toda la vida pendientes a nuestras necesidades físicas. Y creemos, entonces vivimos que si tan solo tuviera un mejor trabajo, esto sería ¿sí o no? Mira, si tan solo yo pudiera tener esto, mi vida se resuelve. Y lo peor es que muchas veces nos sale el trabajo y al año y medio estamos aburridos. Ese jefe que me manda y tal. Porque no podemos satisfacer nuestra propia necesidad. Dice, si tan solo me sanaran, en algunos casos ha dado que se sane y queda peor que antes. Vivimos de tan solo, si yo pudiera conseguir eso, si yo pudiera tener eso, mi vida sería distinta. El verdadero problema es creer que eso te va a salvar. Entonces Jesús lo que le está diciendo es que realmente tú no necesitas a alguien que te dé todo lo que estás pidiendo. Tú necesitas, y yo necesito un Salvador. Tan pronto la gente siente que lo ha logrado y se siente satisfecho, otra vez vuelve el mismo vacío. Nosotros tenemos un dicho que a mí a veces me preocupa. Cuando alguien cumple y le queremos poner palabras bonitas para subirle el ánimo, le decimos que el Señor cumpla el deseo de tu corazón. Y yo digo acá adentro, qué peligro. Qué peligro.
Que Dios cumpla el deseo de tu corazón. Y leía en un libro de Tim Keller esta semana, una periodista que se dedica a seguir a los famosos, su vida, ¿cierto? A los famosos desde que estaban bien abajo, que estaban en un restaurante, que lavaban carros y ahora son muy famosos. Y como este famoso estaba diciendo, mira, si yo tuviera fama, si yo tuviera plata, lo que hacía, y cuando lo logra, ¿cómo se siente? Vacío, peor que antes. Al punto de que termina muchas veces en suicidio, su incapacidad de satisfacer lo que está buscando. Y esta periodista pone una sentencia abajo que ha llamado la atención a mucha gente, que decía, ¿sabes? Yo creo que cuando Dios quiere jugarte una broma pesada, te da tu mayor deseo. ¿Crees que eso te va a llenar? Toma, para que te des cuenta que no. Decía San Agustín, el ser humano tiene un vacío en su corazón del tamaño de Dios. Por mucho que intenta, siempre va a estar insatisfecho. Nunca ganará lo suficiente en el trabajo. Por eso es que yo digo, los ricos no existen. Dices, oye, qué chévere. Tú se ve que te va bien, no, tienes un carro bien chévere. ¿Tú cómo que tienes plata? No, plata tiene mi jefe. Ya ven el carro que tiene un apartamento en no sé qué lado. Y tú le preguntas a esa persona, oye, ¿qué jefe? Sí. Usted se ve que tiene plata. Yo. Tienes que ver la dueña de la empresa, ella. Y un apartamento de ella. Yo no tengo plata. Total es que los ricos no existen. A usted le pregunta, no, plata tiene no sé quién, que vive en Estados Unidos. No existen, hermano. Completamente insatisfecho. Y lo peor es que los cristianos muchas veces viven persiguiendo esas cosas. Si yo tuviera eso. ¿Me estoy haciendo entender? Así que construir nuestra identidad en algo que no es Jesús es un fracaso. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Así que basta ya de si solo tuviera esto, si tan solo. Nuestro Salvador, Jesús nos está invitando en otra dirección, a tenerlo a Él como Salvador, el único que es capaz de llenarlo todo, aquel que es capaz incluso de, si le fallamos, perdonarnos. Jesús no está para darte un empujoncito y que sácame de esta, para que después tú digas, ya, gracias, como que te empuja el carro y después tú puedes andar solo. No, sácame de esta mala racha, estoy pegado. No. Él quiere ser el Salvador de tu vida, único, completo y suficiente. Él no quiere que usted llegue a decirle, mira Señor, este es mi mayor deseo, cúmplemelo. No, Él quiere que tú llegues a decirle, Señor, tú eres mi mayor deseo. El problema no es tener un gran deseo. Ese no es el problema. El problema es creer que satisfacer eso te va a salvar. Ese paralítico, años después de este gran milagro, igual se murió. Amén. Como todos los que estaban allí. Lo verdaderamente importante es que ese día él salió con algo más grande que su milagro físico. Él salió de ese lugar perdonado. Personajes allí para decirnos más o menos en qué está cada uno. Problema. Entonces, si mi verdadero problema no es físico sino espiritual, y mi verdadero problema es el pecado, ¿qué hago? Lo verdaderamente importante entonces, y con esto finalizamos, es perdón. Perdón. Versículo 8. Personajes, problema, perdón, hermano. 1, 2, 3. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados,
dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este es el verdadero asunto. Lo más importante para el cristiano es que ha sido perdonado, y esto es lo que diferencia al cristianismo de cualquier religión. El cristianismo no está proveyendo estándares morales, no está proveyendo sentido, está hablando del perdón que Dios ha hecho posible a través de la obra de Jesús. Porque eso es lo que más necesitamos. Está ofreciendo un beneficio incomparable, más allá de todo lo físico, más allá de lo que cualquier religión pudiera ofrecer. Está ofreciendo perdón divino para todo aquel que cree. El centro del mensaje cristiano es que Dios satisfizo su justicia en Cristo para perdonarnos, para reconciliarnos con Él. Y ahora nos encontramos frente a alguien que tiene la autoridad para perdonar pecados. ¡Wow! La declaración de Jesús: hijo, tus pecados te son perdonados, le crea un problema en el lugar donde está. Porque entonces esta declaración resultó ser más asombrosa que la entrada del paralítico en ascensor humanizado. Esta declaración enseguida hizo que los que estaban esperando que Jesús dijera algo empezaran a pensar allí en lo más, a dialogar con sí mismo, ¿cierto? Y esta fe que Jesús ha visto y que lo llevó a decir esto le genera un problema. Aquí tus pecados te son perdonados equivale a decirle son alejados, son enviados a otro sitio. En ese momento el paralítico había sido librado de su problema más urgente. El tema es que los líderes religiosos dicen: no, está diciendo blasfemia. Ahora, hay que reconocerle a estos hombres que lo que dicen o lo que estaban pensando en primera medida, la primera parte de lo que están pensando es correcto. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y es obvio. ¿Por qué? Porque todo pecado es una infracción contra Él y contra la ley de Dios, ¿cierto? Usted no puede llegar, ¿cierto? Si a su amigo lo atracaron esta semana y lo dejaron en un hospital porque le hicieron daño por el atraco, usted no puede ir y perdonar a los atracadores porque a usted no fue quien lo atracaron. Mira, conocí a la gente que te atracó, y no te preocupes, ya los perdoné. Y el otro en la cara: ¿por qué los perdoné? Es decir, el único que puede perdonar es aquel a quien se ofendió, ¿no? Entonces, es obvio que lo que ellos dicen es correcto. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, una de dos: o quien estaba ahí era Dios o era un blasfemo. Ellos se van por la segunda opción y dicen: blasfemias dicen. Y ahora, esta gente conoce la ley de Moisés y sabe que para perdonar pecados hay que ir a Jerusalén, hay que ofrecer un sacrificio, tiene que estar el sumo sacerdote, etcétera. Lo que ellos no saben es que en ese lugar está el sumo sacerdote y está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está el sacrificio, está el sacerdote y está quien lo ofrece. Ahora, algo importante: todo pecado de toda la gente en la humanidad, ahora sí, fíjate que no le iba a decir, pero ahora sí, présteme atención como nunca antes. Todo pecado de toda persona que ha existido solo ha sido perdonado a través del sacrificio de Jesús. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando alguien iba y ofrecía un sacrificio, ese sacrificio no limpiaba completamente ni espiaba ni su conciencia ni nada en su corazón. Hebreos se encarga de enseñarnos eso. No es suficiente la sangre de los machos cabríos. El sacrificio que pudo satisfacer completamente la justicia de Dios para perdón de pecados fue el sacrificio de Jesús. Es como si usted tuviera una gran deuda y la gente del Antiguo Testamento lo único que hizo fue pagar intereses, pero la deuda estaba allí. Pagó intereses hasta el momento en que la deuda fue completamente saldada. Claro, la gente antes de Jesús lo hizo por fe. Es lo que uno está moviendo. Y esta fe en el sacrificio ahora perfecto de Jesús es quien puede limpiar realmente a alguien de su pecado. ¿Me estoy haciendo entender? Es por eso que cuando Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, en últimas también hay una alusión a la cruz, a que Él va a morir.
Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque es necesario, por allá en el capítulo 8, donde dice que el Hijo del Hombre, cuando Pedro lo intenta atajar, es necesario que esto suceda para perdón de pecado. Pero con Cristo Jesús nuestra deuda ha sido cancelada en su totalidad. Ahora, lo interesante es que en este texto Jesús le demuestra que realmente tiene autoridad para perdonar pecados. Y no solo eso, sino que sabe lo que están pensando. Ellos dialogaron con sí mismos y Jesús los escuchó como si lo hubiesen gritado. Qué terrible eso, ¿no, hermano? ¿No le parece eso? Que Jesús ha escuchado de la misma forma lo que usted dijo que lo que usted pensó. Bueno, Jesús no discute la premisa, sino que la afirma y respalda eso que ellos están diciendo. Ahora, lo que usted tiene que entender en este texto es algo bien interesante. Y es que Jesús no está preguntando qué es más fácil hacer, sino qué es más fácil decir. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Decir, ¿cierto? Es más fácil, tus pecados te son perdonados, porque no hay una forma física de poder evidenciar si eso es así o no. Pero para decir levántate y anda necesitas una confirmación inmediata. Y eso es lo que usted tiene que entender. Jesús lo que está mostrando es su poder sobre el efecto físico del pecado, para que quede evidenciado de que si Él lo dijo, con algo más difícil se dio. Le estoy haciendo entender. Y lo hace para que vean que el Hijo del Hombre, esa es una afirmación que Jesús siempre usa para Él mismo. En Marcos aparece por ahí 14 veces, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, el Hijo del Hombre está por encima del día de reposo, el Hijo del Hombre va a juzgar a todos los hombres, el Hijo del Hombre va a sufrir ante las autoridades. Entonces Jesús les demuestra que tiene autoridad para perdonar pecados, conociendo lo que están pensando y diciéndole ahora al paralítico, levántate y anda, diciéndole, es más fácil. Y esto causa que todo el mundo se maraville. Pero esta pregunta, ¿qué es más fácil?, es una pregunta muy profunda. Porque si yo les cambio la pregunta, ¿qué es? Ya no lo ponga desde los espectadores, sino desde el mismo Jesús. Para Jesús, ¿qué es más fácil hacer? ¿Sanar al paralítico o perdonar nuestros pecados? ¿Qué es más fácil hacer? Jesús viene de sanar a un leproso solo diciendo quiero. ¿Cierto que sí? Si quieres puedes limpiar. Quiero, sé limpio. Y fue limpio. ¿Cierto que sí? Es decir, de hacer, para Jesús es más fácil sanarlo que perdonarlo. Porque para perdonarnos tiene que ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Así que no es una pregunta tan ligera. Decirlo es fácil, pero hacerlo es más difícil. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, desde la perspectiva de Jesús, sanar era más fácil que perdonar nuestros pecados, porque implicaba su sacrificio. Para Jesús, efectuar el perdón de los pecados fue más difícil, porque solo el Salvador del mundo puede ofrecer el sacrificio para ahora poder decirnos a ti y a mí, hijo, tus pecados son perdonados. Jesús tenía todo el poder para sanarlo físicamente. Así como Jesús tiene todo el poder para darle los deseos que usted tiene, para cumplir tus objetivos profesionales, para darte el reconocimiento que tú quieres. Pero eso no es lo más importante. No importa si tú eres un paralítico o si tienes otra necesidad, lo que más necesitamos es un Salvador. Y para eso, Él tiene que ir a morir en una cruz por nosotros. Esa es la única forma de que nuestra insatisfacción se va a poder sanar. Y voy a decir esto con mucho respeto, y espero me lo sepa entender. Pero lo que tú más necesitas no es un milagrero, es un Salvador. Milagrero, muchos. Muchísimos. Salvador, uno solo, glorioso, eterno, alto y sublime.
Jesús tendrá que morir, ofrecer su sacrificio para que nosotros conozcamos que hay algo más grande que nuestro propio deseo. Jesús nos muestra algo más grande, más profundo. Él mismo ofreciéndose en rescate por nosotros. Jesús solo va a cumplir tu mayor deseo cuando tu mayor deseo sea Él. Así que cuando vaya a un cumpleaños, usted le dice, ven acá, ¿cuál es tu mayor deseo? Dios, que el Señor conceda el deseo de tu corazón. Lo más espectacular que sucedió esa mañana no fue que el paralítico, delante de todo, además Jesús le dijo, ¿sabe que usted mismito coja su lecho? Y los otros quedaron lejos. Los cuatro te trajeron a ti. Tú mismo, coge tu delante de todo. Se fue a su casa. Pero eso no fue lo más espectacular que sucedió ese día. Porque ese paralítico, como decía, un día tuvo que enfrentarse a la muerte. Pero el día que tuvo que presentarse delante del tribunal, que tú y yo nos vamos a tener que presentarnos, va a tener que decir, aquí me mandó Jesús y Él ha dictado la sentencia, mis pecados han sido perdonados. Él experimentó en ese encuentro con Jesús el gozo de ser salvado de su pecado. Y la Biblia dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, feliz, dichoso, el veredicto ya está dado. Hijo, tus pecados te son perdonados. El mundo tiene que esperar tu desempeño para decirnos si es bueno, es malo, más o menos. A ver cómo le va. Vamos a ponerlo en periodo de prueba, a ver qué tal le rinde. No. El Evangelio enseña que primero está el veredicto y después viene el desempeño. El veredicto ya está dado. Tus pecados te son perdonados. Él lo hizo. Wow. Eso es lo más maravilloso que puede pasar. ¿Sabe una cosa, hermano? Viva con la conciencia que después de esto, todo lo que el Señor le conceda por su bondad y por su gracia es añadidura. Alguien que vive con esta, usted no va a enfrentar a la gente diciendo que, ay, mire para ver qué le enseña a los jóvenes, porque hay problemas de autoestima. ¿Usted cree que alguien que vive con esta conciencia de que no tengo que ganarme el favor de Dios, de que no tengo que desempeñar para que Dios diga, bueno, ahí va más o menos, ahí, déjame ver, todavía no voy a decir nada de ti porque uno no sabe? No. Ya Él ha dictado la sentencia, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Usted cree que alguien que entiende esto tiene problemas de autoestima? Oye, que no, es que yo no sé, tengo una crisis, no sé si Dios me ama o no me ama. ¿Qué más tiene que hacer para demostrar que realmente te ama? Tiene que salir de ese empleo, te aseguro que después de un año vas a estar renegando del mismo empleo. Porque el problema está arraigado en el corazón humano. Tanto que peleaste y tanto que pataleaste y tanto que lo buscaste, ahora no me alcanza para nada. Insatisfacción. Dice el libro de Eclesiastés, ¿cierto? Entre más ganas, más gasta. Así que peor andan. No duermen por estar que haré mañana. Y entre más aumentan los derrochadores. Entonces, ¿cuál es el fin de todo? Termina el libro de Eclesiastés. Sencillo. El fin no está ni en muchos libros, ni en tener muchas cosas. El fin de todo es teme a Dios. Nunca, hermano. Nunca usted va a poder vivir ni para satisfacerse usted mismo, ni para poder satisfacer a los hombres. Pero con Dios la fe en Cristo basta. Jesús no solo pagó nuestra deuda, sino que además ha puesto en nuestra cuenta su justicia y hoy somos declarados justos delante de Él. ¡Qué grande es nuestra salvación! ¡Qué grande es nuestro Salvador! Así que ahí lo tiene. Por eso le decía, Señor, no permitas que eche a perder este pasaje, porque este pasaje encierra la realidad de lo que es el Evangelio, de tu problema más urgente. El apóstol Pablo va a terminar diciendo, si Él no escatimó ni a su propio Hijo.
¿Qué te va a hacer pensar que existe algo o alguien que sea capaz de separarte de su amor? Y a su propio hijo escatimó. Quien entiende eso puede vivir correctamente. Quien entiende eso puede vivir de una forma distinta.